tardes y bienvenidos a todos a este ya último tramo final de la Materials Week de este año. Y para terminar tenemos dos actos ya tradicionales, uno que es la entrega de premios, que será dentro de un rato, y otro que es la conferencia de clausura, para la cual hoy contamos con Jacobo Santamaría. Es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, además es gestor del Programa Nacional de Materiales, lo cual es muy de agradecer porque es un trabajo enorme y en absoluto remunerado por lo que corresponde, y que ayuda pues a que la ciencia y la tecnología en nuestro país en el campo de los materiales siga avanzando. Aprovecho para animaros a los más jóvenes a que luego le preguntéis cómo es esto, cómo funciona, y nos va a hablar de un tema pues que, como veis, es muy interesante: arquitectura electrónica en interfaces, avances hacia una electrónica de óxidos. Es un tema absolutamente puntero en estos momentos y de gran interés a todo el mundo que se dedica a los materiales, y en concreto a los materiales funcionales. Yo no os robo más tiempo y os dejo con él. Muchísimas gracias, Jacobo, por acompañarnos esta tarde. Bienvenido y el tiempo es tuyo. Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias a todos por venir en un día tan malo para estar en una conferencia, ¿verdad? Porque donde habría que estar es en un tren lleno de puente, ¿verdad? Pero bueno, quiero agradecer, es para mí un enorme placer estar aquí. Quiero agradecer a José Ignacio y a José González el haberme invitado. Y cuando me propusieron dar esta charla, ¿verdad?, pues me dijeron que el objetivo podía ser pues eso, intentar motivar a los jóvenes estudiantes del campus de excelencia en un tema que, bueno, que les pudiera interesar y todo, ¿verdad?, que les pudiera invitar a dedicarse al asunto de la ciencia en alguna de sus vertientes, ¿verdad?, más básica o más aplicada. Eso es un lío, ¿eh? Entonces, yo he estado pensando, y en realidad he preparado 180 transparencias con lo que, para no aburrir, he preparado 180 transparencias, de las cuales, pues, a lo mejor ponemos 4 o 5, ¿vale? Entonces, si no me diera tiempo a poner más que 4 o 5 porque surgiera el debate durante la charla, sería fantástico, ¿vale? Con lo cual, os invito a interrumpir, a preguntar sobre el tema de la charla o sobre temas siquiera marginalmente relacionados, ¿vale? Bueno, el primer mensaje que quería poner en la mesa es que esto de la ciencia de materiales, ¿verdad?, es un buen negocio en nuestro país. Bueno, en realidad es un buen negocio allende las fronteras también, pero en concreto en nuestro país es un buen negocio. Y es un buen negocio porque hay una comunidad en materiales consolidada, sólida y con grupos muy buenos, también emergentes. Es decir, que tenemos las dos poblaciones. Hay grupos así con gente como yo, con el pelo blanco, ¿vale?, que son, digamos, más o menos consolidados, y hay jóvenes tigres y jóvenes leones, ¿vale?, que están luchando por abrirse un hueco, con muchas ideas nuevas y con mucho dinero y con ganas de hacer una carrera. Entonces es muy bueno acercarse a ellos, ¿vale? Además, es una comunidad que yo me imagino que ya durante estos días os habéis dado cuenta, en la que se conjuga ciencia muy básica en la frontera del conocimiento, ¿vale?, con ciencia aplicada y muy cerca del sector productivo, de manera que se pueden abordar problemas complejos, ¿vale?, con una perspectiva global, ¿vale? Y eso, bueno, pues es muy interesante, Bueno, y además, aunque parezca mentira, yo creo que ya llevamos unos años sin oír esto, ¿verdad?, de que yo creo que la situación ya no es tan mala, ¿vale? Y lo que quiero decir con esto es que hemos pasado unos años en los que efectivamente ha habido dificultades presupuestarias, pero la situación empieza a mejorar,
¿vale? Y sobre todo si por parte de las instituciones, sobre todo la mía, se hace un esfuerzo por no dificultar la gestión de los recursos de investigación, pues eso va a hacer que en realidad sea cada vez más fácil obtener y ejecutar un proyecto, ¿vale? Además, el plan estatal ¿verdad?, en el que yo he sido gestor durante estos años, resulta que tiene una estructura, ¿vale?, que se presta mucho para hacer ciencia y desarrollo tecnológico en la comunidad de materiales, por sus facetas, digamos, de conjugar la investigación de excelencia y programas de captación de talento y de liderazgo empresarial, ¿verdad? Pues digamos que parece que está diseñado a medida de la comunidad de materiales española, ¿vale? Con lo cual se convierte en una herramienta muy eficaz para pedir y hacer proyectos. Y no por casualidad tenía preparado un piropo para mi jefa, que es en el ministerio, que es la directora general, ¿verdad?, que creo que va a venir más tarde, pero aunque no esté se lo digo, y en todo caso así decís que se lo he dicho, ¿verdad? Y es que la directora general de investigación es científica de materiales del CSIC. Y no digo que vaya a tener ningún tipo de favoritismo, pero probablemente, pues digamos, haya dejado alguna impronta en el marco, ¿verdad?, en el marco normativo de la gestión de la investigación en el ministerio. En definitiva, es un buen negocio ser físico de materiales, ¿vale? Muy bien. Bueno, y ahora, pues, fuera del panorama, digamos, nacional, pues hay sitio para sorpresas en materiales. Y ha habido muchas y muy buenas sorpresas recientemente, ¿vale? Y claro, si imagináis ver salir algo rico de ahí, pues no. Lo que va a salir son los que ¿cuántos son? En 7 años, ¿vale? Pues ha habido 4 premios Nobel, ¿verdad?, que están muy relacionados, muy próximos al área nuestra, ¿vale? Y que además han producido, todos ellos en realidad, ya revoluciones tecnológicas, ¿vale? Con lo cual hay nichos, ¿verdad?, donde uno quiere trabajar y donde uno puede contribuir y ganar un poco de dinero incluso, ¿vale? Y además, yo no sé si cuando uno ve premio Nobel, ¿verdad?, a mí por lo menos me da un susto tremendo, ¿verdad? Pero cuando uno va por ahí y habla con la gente que obtiene el premio Nobel, ¿verdad?, pues resulta que cuando han hecho las contribuciones que les han llevado a ello, tenían poco más de la edad promedio que veo aquí sentada, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que no penséis que la ciencia, la tecnología y el dinero se hacen cuando uno es viejo. Se hacen cuando uno es joven, que es cuando uno está en las condiciones, digamos, mejores para crear. Con lo que os animo, ¿verdad?, y os invito a que, como se dan estas circunstancias tan buenas, ¿verdad?, pues que dejéis lo que estáis haciendo, sea lo que sea, y os dediquéis a esto de la ciencia de materiales. Eso es Mirad, lo que os decía que ha habido revoluciones tecnológicas, bueno, ya sabéis, ¿no?, todos los discos duros, todas las cabezas lectoras de disco duro tienen un lector de GMR, esto ha generado la spintrónica, la fibra, el grafeno, y en realidad alrededor del grafeno, fíjate, es que ya está, como os voy a enseñar dentro de un rato si consigo pasar de la transparencia 11, ¿verdad?, pues en las hojas de ruta de la tecnología de semiconductores ya está el grafeno, y es el premio Nobel de hace 4 años, ¿vale? Yo creo que ya habéis oído alguna charla sobre esto, Nazario me ha dicho, pues de manera que no voy a hablar de esto, pero claro, sin duda habéis oído hablar de la flagship, 1.000 millones de euros a 10 años, ¿vale?, en Europa. Nos corresponden tal vez 100. Bueno, 100 millones de euros a 10 años es un buen pellizco, ¿vale? Se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Y probablemente esto es una buena apuesta por un nicho, digamos, de liderazgo tecnológico en Europa. Y eso es, bueno, está súper bien, ¿verdad?
Y bueno, y ahora es cuando, aquí ya he estado pensando yo en esto del campus de excelencia, y quiero deciros que no solo los materiales, no solo el marco de financiación y gestión, no solo la Dirección General de Investigación, que por cierto está aquí ahora y que nos alegramos mucho de verla, y te hemos hecho piropos desde aquí. Bueno, no, pues lo que, no solo todo esto, sino que además el campus de excelencia, ¿verdad?, pues tiene unas circunstancias realmente únicas y singulares, ¿verdad?, para acometer estos proyectos complejos que os digo, por esta faceta que tiene de conjugar la generación de conocimiento y el ingenio, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una herramienta poderosísima, ¿verdad?, que sería muy bueno poder utilizar durante mucho tiempo, ¿verdad? Y tal vez es el momento de que cuando acabe esta charla pidáis a la directora general que haga todo lo posible por mantener una financiación para el campus de excelencia, ¿verdad? Mirad, y este campus de excelencia además es singular porque tiene dos instalaciones tecnológicas, ¿verdad? Tiene una instalación nacional de microscopía electrónica y tiene una plataforma de nanofabricación. De manera que son dos, o sea, este marco con esas herramientas se convierte en un, vamos, en un arma única, ¿verdad?, que no existe, que no es tan fácil de encontrar en nuestro entorno. Se pueden crear grandes consorcios para proyectos ambiciosos, ¿verdad?, que tengan todas las facetas, desde el conocimiento básico hasta el sector, hasta la preproducción, digamos, ¿verdad? Se pueden diseñar titulaciones mixtas, ¿verdad?, y es una oportunidad única para atraer talento, ¿verdad? De manera que si de alguna, cuando seáis vicerrectores, ¿verdad?, cosa que puede ocurrir en un plazo no tan largo, ¿verdad?, pues tal vez tenéis que apostar muy fuerte para que estas titulaciones mixtas sean una realidad en el campo, porque es lo que pueden hacer a este entorno realmente fuerte en ciencia y tecnología. Y de lo que yo quería hablar es de estos óxidos y de las posibilidades de los óxidos para la electrónica. No os preocupéis porque no voy a hacer una charla técnica, y de hecho pienso saltar de una cosa a otra con desorden, con el plan de no ver a nadie que se duerme. Y eso, si yo estuviera ahí sería casi imposible, ¿verdad? Pero estando vosotros a lo mejor lo consigo. Estos óxidos son óxidos de metales de transición, ¿verdad?, y de esta primera fila de los lantánidos, ¿no?, que en principio son materiales que uno pensaría deben ser aburridos, ¿verdad?, porque con los óxidos uno mata los electrones, transfiere los electrones de las capas externas al oxígeno, ¿verdad?, y uno espera que sean piedra molar, piedra de roca, ¿vale? Sin embargo, estos óxidos de metales de transición pues han producido toda una serie de revoluciones en el conocimiento de la ciencia de materiales en años recientes, y han planteado preguntas que siguen sin contestar, que van desde la superconductividad de alta temperatura, que seguro habéis oído hablar, o de los manganitas de magnetoresistencia colosal, y forman una familia de compuestos que se llaman sistemas electrónicos correlacionados. Y ahora hablaremos, o a lo mejor ni eso, ¿vale? Pero dejadme que os diga dónde empieza esta historia. Esta historia empieza en el año 2004, ¿vale?, cuando Akira Otomo y Harold Wang, ¿vale?, dos investigadores que están en la Universidad de Tokio, ¿vale?, pues crecen una estructura en la que combinan titanato de estroncio, ¿vale?, y aluminato de lantano, dos aislantes, nada, ¿vale? Y la sorpresa es que en la interfase entre esos dos materiales, ¿vale?, aparece una fase metálica, un gas bidimensional de electrones. De esto que la gente se gasta millones de euros en hacer un laboratorio de semiconductores con objeto de poderlo, digamos, diseñar, pues uno pone titanato de estroncio con aluminato de lantano, dos piedras, y en la interfase
aparece esta fase metálica. Pero no solo eso, sino que además resulta que es superconductor, ¿vale? Y bueno, es superconductor y yo me pregunto qué es lo que no es, porque esto ha generado toda una fiebre en una comunidad emergente. Ha empezado a venir gente a trabajar en esto, en este sistema en particular, y se ha publicado que es magnético, orden de carga, multiferroico, esto es superconductor, bueno, casi todos los estados de la materia condensada. Algunos de estos resultados, digamos, están en debate, pero otros, como este de la superconductividad, pues está bastante aceptado. O sea, entonces, bueno, la manera en la que esto se entiende es en realidad bastante fácil, pues el titanio pues todo el mundo sabe que tiene valencia mixta, puede, pues aquí en un estado +4, ¿verdad? Pues esto efectivamente es piedra molar, pero digamos, si se le transfirieran electrones, podría ponerse en un estado +3, ¿vale? Y tener una propiedad metálica, ¿vale? Bueno, como digo, esto ha puesto en marcha todo un campo, ¿vale? Y de hecho, yo recuerdo un día que estaba comiendo en la Facultad de Químicas, porque había ido a ver a mis amigos ahí, en el año 2004, cuando se publicó este paper, y estaba con mis colegas comiendo y estábamos hablando de este paper que había salido ese día y nos juramentamos. Dijimos, bueno, esto hay que trabajar en esto, ¿vale? Porque tuvimos ese pálpito, ¿no? Que es un poco lo que pasa con esto de los materiales. Bueno, en realidad yo creo que debe pasar casi con todo, ¿no? Que esto, digamos, el que a uno de verdad las cosas que te motivan así, porque sí, no tiene que haber una razón. Entonces, de repente quieres hacer algo, ¿vale? Pues nosotros queríamos hacer estas cosas, ¿vale? Y entonces nos juramentamos y desde entonces hemos venido trabajando en este asunto, ¿verdad? Que sí que pensamos que es súper interesante, ¿no? Bueno, voy a hablar de otra. Dejadme que ahora hable un poco de mi grupo. Pues 5 minutos, ¿vale? Es un grupo, como os decía, claro, como yo soy así mayor, pues tenemos un grupo grande, ¿no? En el que yo soy mayor y hay gente mucho más joven y que además, fijaros, está lleno de nombres raros, ¿vale? Porque hemos captado gente de otros lugares, utilizando el programa Ramón y Cajal, que para nosotros ha sido una bendición porque nos ha permitido atraer talento, ¿verdad? Y a Rainer lo sacamos de Cambridge con mentiras, ¿vale? A Norbert Nemes de la Universidad de Pensilvania, ¿vale? María Varela obtuvo un Ramón y Cajal, pero no lo quiso, prefirió irse a Oak Ridge, donde estuvo 8 años, y ahí también la engañamos luego para ver. Ahora es profesora titular en la Complutense, la trajimos también con engaños. Y además, de hecho, obtuvo un RC Starting Grant, 1,7 millones de euros. Es lo que os digo. Esto es un buen negocio, esto de los materiales, ¿vale? Esto es un proyecto, te da la Comunidad Europea, te coloca 1,7 millones de euros, ¿vale? Para que hagas lo que quieras, ¿vale? Y no tienes que dar ninguna cuenta, bueno, tienes que, por supuesto, justificar los gastos, pero eso sí, pero uno investiga lo que quiere, hace lo que quiere, contrata a quien quiera, coge tantos aviones como quiera, ¿verdad? Y hace la ciencia que uno quiere, ¿vale? Y eso es fantástico, es fantástico, ¿vale? Y esto es lo que tiene esta profesión, ¿vale? Que bueno, pues uno puede tener un pálpito y dedicarse a una cosa y bueno, luego, claro, tiene que demostrar a los demás que tiene cierto interés, ¿no? Pero está súper bien por esto, ¿verdad? Bueno, tenemos un grupo hermano en la Politécnica, en Teleco, que es el grupo Enrique Iborra, que está aquí, súper majo. Enrique Iborra hicimos juntos la tesis y luego cada uno fue por su camino y nos hemos reencontrado en el campus de excelencia. Menudo lío, ¿vale? Y luego tenemos un montón. Mira, esta es Cristina Bisani, que fue también estudiante mía, ahora está en Yale, le va súper bien, ¿vale? Y Flavio estuvo en París, ahora está en Ginebra, contratado ahí, le va súper bien. Y bueno, esta es la gracia de este negocio, ¿no? Que traes gente, bueno, mandas gente, traes gente, está súper bien. Bueno, y lo que hacemos es que, nos interesan los óxidos y nos interesan las uniones entre óxidos. Queremos hacer dispositivos electrónicos, ¿vale? Y tenemos dos piernas, una en spintrónica, que es
como la electrónica, pero no solo con carga, sino también con spin, ¿vale? Y materiales para energía. Dos cosas que no tienen nada que ver, pero como la gracia de esto, ya os lo he explicado, es que uno hace lo que quiere y está súper bien, ¿vale? Entonces, materiales para energía. Nosotros tenemos esta fantasía de que estos óxidos, ¿vale? Las interfaces, las uniones entre estos óxidos pues pueden servir para diseñar nuevos materiales con aplicaciones en energía, en baterías de estado sólido y en fuel cells, ¿vale? En celdas de combustible. Y yo estaba pensando, cuando preparé esta charla, en cuáles de estas dos piernas yo quería centrar esta charla y decidí hacerlo en lo primero, en la electrónica, dispositivos para electrónica de comunicaciones. Y es de esto, en definitiva, de lo que os quería hablar. Otro año, si me vuelven a invitar, si consigo que no se duerma nadie, os voy a hablar de materiales para energía y ya seréis vicerrectores, seguramente, en un año, ¿vale? Bueno, entonces, no todo es... Hay momentos súper buenos, ¿vale? Porque mira lo que hay en la mesa. No os oculto, ¿verdad?, que hay toda suerte de bebidas espirituosas, ¿vale? Pero estos son todo gente que trabaja muy duro, hasta muy tarde, y se coge muchos aviones, ¿vale? Bueno, y luego, muy importante, tenemos una extensa red de colaboradores internacionales, que es otra de las esencias de este trabajo. Es preciso la colaboración internacional. Entonces, bueno, en Europa y fuera de Europa, también dentro de España, claro, como no, ¿vale? Muy importante. Bueno, y volviendo a esta cosa de los metales, de los óxidos de los metales de transición, os quiero en dos palabras decir por qué estos son interesantes, ¿verdad? Entonces, mirad, son interesantes. La mayoría de ellos, no todos, pero muchos, tienen una estructura muy parecida, que es la estructura perovskita, bueno, no sé si la conocéis, pero tampoco es muy relevante en este momento, ¿vale? Con parámetros de red que son muy parecidos, ¿vale? Muy parecidos. Y tienen electrones D. Estos electrones D, bueno, pues hay 10 electrones D como mucho, ¿vale? Que en esta estructura perovskita con coordinación octaédrica se ordenan en estos orbitales EG y T2G, que tienen, digamos, unas distribuciones espaciales características y que ahora tampoco son muy importantes, ¿vale? Lo que pasa es que, si recordáis de cuando erais pequeños, antes de venir a la universidad, os decían que los electrones D son electrones muy localizados, ¿vale? Entonces, si los electrones son muy localizados, no pueden, digamos, absorber energía del campo eléctrico creado por los vecinos, no pueden apantallarlos, ¿vale? Entonces, el resultado es que los electrones se ven unos a otros en el sólido. Eso es raro, porque eso es justo lo contrario de lo que cuando os explican cómo es un electrón en un sólido y las bandas de energía, es justo lo contrario. Ahí uno hace la aproximación de un solo electrón, que es que el potencial electrostático de los núcleos y de todos los electrones se puede considerar que genera un potencial medio, que es lo que siente cada electrón, como si los demás electrones no existieran. Pues aquí no, aquí se ven, pero se ven tanto, ¿vale?, que en un sistema en el que hubiera un electrón por sitio, vamos a hacer como un teórico, un electrón por sitio, ¿vale?, que sería un metal en la imagen de un solo electrón, tendría una banda semillena, pues estos electrones se ven tanto unos a otros que no se quieren mover, se quedan ahí quietos, localizados, ¿vale? Y además estos tienen, claro, si uno imagina una excitación en que un electrón saltara al vecino, ¿vale?, pues el principio de exclusión de Pauli obliga a que los espines son antiparalelos, porque si no habría dos espines paralelos en el mismo sitio, que no puede ser. Entonces resulta que hay un estado fundamental, aislante y antiferromagnético, y las excitaciones de este estado, que es lo que dan, digamos, los diagramas de fase de estos compuestos, pues pueden tener toda suerte de estados, ¿verdad? Hay ferromagnetismo súper fácil, estados metálicos, superconductores, antiferromagnéticos, multiferroicos. Bueno, hay de todo, con estructuras muy parecidas, con energías muy parecidas de las fases. Y ahora uno, claro, pues ejemplos
los superconductores de alta temperatura o los ferromagnéticos de magnetorresistencia colosal, pero hay infinitos más de ejemplos, ¿vale? Con diagramas de fases que fijaos lo que hay aquí. Hay de todo en un diagrama, en un margen de composición relativamente estrecho. Y ahora uno empieza a soñar. O sea, ahora puedo combinar estos materiales para hacer algo o para nada, ¿vale? Combinar por combinar y tal vez va a salir algo interesante. De hecho, sale algo interesante casi siempre. Pero a veces no es lo que uno espera, porque hay estos estados, ¿verdad?, que se llaman estados correlacionados, en que los electrones se ven unos a otros, ¿vale? Pues como no se puede resolver, no sabe lo que pasa uno, ¿verdad? ¿Vale? Y entonces ocurren cosas completamente imprevistas, emergentes, se llama, emergentes. Y eso es digamos, una cosa que los físicos estudiamos, ¿no?, de los fenómenos emergentes. Pero fijaros, en manos de un tecnólogo, estos fenómenos emergentes, lo que uno puede hacer. Pues puede hacer casi de todo, ¿vale? Bueno, y entonces, esto de las interfaces y los dispositivos y la tecnología es algo relativamente antiguo, que todo el que haya estudiado un poco de electrónica, de semiconductores, ¿verdad?, pues lo sabe. Y he sacado aquí un trozo de la charla del premio Nobel de Herbert Kremer, ¿verdad?, en el que decía, esto es la que ponemos todos los que hacemos óxidos, ¿verdad?, dice que el dispositivo es la interfase. Entonces, estos semiconductores, que en realidad son materiales muy sencillos, ¿vale?, cuando uno los combina y mira las propiedades de la interfase, han dado lugar a toda la tecnología electrónica. ¿Qué no pasará con estos óxidos que tienen todos los posibles estados de la materia sólida en ellos? ¿Vale? Bueno, pues, y además, dicen, claro, pero es que estos óxidos, lo que pasa es que son una patata, ¿vale? Y entonces tú lo que me estás hablando, los semiconductores, que uno los puede producir de manera súper ordenada, súper bien, ¿vale?, y que de eso se ha ocupado la tecnología, que ha costado mucho dinero, y estos óxidos lo que son es, bueno, un lío. Pues resulta que no. Resulta que no, que efectivamente la tecnología de semiconductores se basa en ser capaz de producir estas interfaces con mucho orden, es cierto, ¿vale?, pero es igualmente cierto que este orden es perfectamente alcanzable con estos óxidos, ¿vale?, gracias a esto que os decía al principio, que tiene una estructura cristalina muy parecida a la mayoría de ellos, ¿vale? Y esta es una muestra que está crecida en nuestro laboratorio, ¿vale?, y esto es una interfase, ¿vale?, dos de hecho, ¿vale?, de un material ferromagnético y un material superconductor, dos cosas que son como el agua y el aceite, ¿vale? O sea, son fenómenos antagónicos. El ferromagnético quiere los espines así, la superconductividad quiere los espines así, ¿vale? ¿Qué pasa cuando se juntan, se produce, digamos, un contacto estrecho electrónico en estas interfases? Pues pasan cosas súper interesantes. Esto, incidentalmente, lo que os quería decir, que esto es lo que crecemos en nuestro laboratorio, ¿vale? Y lo que pasan, y este es el tipo de cosas que pasan, ¿vale? Pues lo que pasa es un tipo de superconductividad. No os voy a contar esto porque es súper largo, ¿vale? Pero sí os prevengo que hay un tipo de superconductividad, ¿vale?, en el que los espines, en vez de estar así, se ponen así. ¡Ajá! Superconductividad exótica. ¿Y eso para qué vale? Pues vale para soñar, vale para hacer spintrónica superconductora, ¿vale? Pues súper bien, ¿vale? Pero no es de eso de lo que voy a hablar. Y estas otras cosas, pues los materiales para la energía, tampoco voy a hablar de eso hoy, ¿verdad?, pero uno puede, digamos, diseñar interfaces en las que la conductividad iónica, ¿vale?, es muy grande y podría imaginar dispositivos de generación o almacenamiento de energía muy eficaces. Y hay un grado de libertad ahí, súper interesante, del que no voy a hablar ahora, son las vacantes, tal vez hable luego, tal vez no. Otro es el magnetismo. En estas interfaces que os he enseñado tan perfectas, ¿verdad?, uno tiene un enlace limpio entre dos elementos nuevos, extraños, aquí, ¿vale? Y imaginad que uno es magnético y otro es no magnético, porque sí, ¿vale? En un material magnético las bandas de energía se desdoblan, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si está enlazado a un material no magnético a través del oxígeno? Aquí, ¿vale? Pues que las bandas del material no magnético a su vez se desdoblan y uno puede contagiar el magnetismo, ¿vale? Este es un efecto nuevo que se ha encontrado en estos óxidos, con el efecto de proximidad magnético.
uno puede contagiar magnetismo, ¿vale? Y resulta que puede, pues, hacer cosas tan exóticas como va a pasar esto. Por ejemplo, hacer el titanato de estroncio magnético. Titanato de estroncio dopado, ¿vale? El titanio, ¿vale? El titanato de estroncio no es magnético, ¿vale? Pues en una interfase con un material ferromagnético se vuelve magnético y tenemos una prueba con dicroísmo circular magnético, ¿vale? No tiene mucho interés, salvo por esta faceta de diseñar comportamientos novedosos, extraños, exóticos, ¿vale? Por ejemplo, mirad, esto es algo súper chulo, que tampoco voy a hablar de ello, pero os lo quería enseñar, que es esto es ferromagnético. Las capas estas marrones son ferromagnéticas, es manganita de lantano y estroncio, vale, pues un ferromagnético, ¿vale? Y en medio hay una capa muy delgada de ferrita de lantano, que es un antiferromagnético. Los pines así, aislante, ¿vale? Bueno, pues resulta que en las interfaces se contagia el magnetismo del ferromagnético al antiferromagnético. Y estas son imágenes, que no tengo tiempo de discutir cómo se hacen, con una instalación de sincrotrón, ¿vale?, en la que se ven los dominios. Quedémonos ahí. Lo importante es que se ven los dominios. Estos son los dominios del electrodo ferromagnético y estos son los dominios magnéticos inducidos en un antiferromagnético, que no debería ser magnético. Mira, la estructura es exactamente la misma, pero los colores son los complementarios, porque están así, ¿vale? He inducido un magnetismo en el antiferro, qué raro. Pues lo mismo. Y abajo, que tiene una estructura de dominios totalmente diferente, pues pasa lo mismo, ¿vale? O sea que induzco comportamientos extraños. Y además los puedo manipular, ¿vale? Esa es otra de las gracias que tienen estas interfaces. Ahora pongo campos eléctricos, ¿vale?, y manipulo ese magnetismo. Y puedo hacer cosas para dispositivos spintrónicos en este caso, ¿vale? Control eléctrico del magnetismo. Súper bien, súper bien. Lo hemos hecho ahí en nuestro sitio, ¿vale? Bueno, como os dije, no quiero. En definitiva, ¿cuál es el mensaje hasta aquí? El mensaje es que estos óxidos correlacionados son interesantes y uno los puede manipular, ¿vale?, con estímulos externos, ¿vale?, y puede diseñar comportamientos que son buenos para la electrónica de comunicaciones. Ese es el punto, hasta ahora. ¿Y esto os gusta esta figura? Pues esa iba a decir que la diseñé yo, pero no es completamente cierto. Pero nos la diseñaron para nosotros. Está súper bien. Bueno, y ahora os quiero hablar de otra cosa, porque veo que esto va por un camino que es súper tortuoso, y os quiero hablar de los óxidos, de estos óxidos, ¿vale?, de verdad, en la electrónica de verdad. O sea, porque aquí seguro que me ha pasado muchas veces, ¿no?, que me he encontrado en el público un tecnólogo de semiconductores y me ha dicho, mira, lo que estás contando, o sea, son miserias humanas. O sea, esto no es verdad, porque la tecnología electrónica y la tecnología del silicio está perfectamente establecida, lleva funcionando muchos años, produce muchísimos millones al año, y esto que me estás contando tú, pues es, bueno, una elucubración. Bueno, entonces yo ahora os quiero convencer de que esto ya no es verdad. Y a ver si lo consigo. Si consigo esto, paro ahí. A lo mejor hablo un poco más, pero casi nada, ¿vale? Entonces, esto es la ley de Moore, que es que me hacía mucha ilusión contarlo porque acaba de ser, la semana pasada, el 50 cumpleaños, ¿vale? Entonces me hacía ilusión conectar con esto. La ley Gordon Moore, este es uno de los fundadores de Intel, ¿verdad? Hizo este ansatz, ¿verdad?, de que el número de componentes, el poder de computación de los ordenadores se duplicaría aproximadamente cada 2 años, aproximadamente. Y esto lo hizo en el año 65 y resulta pues que se ha cumplido súper bien. Y es como lo que os decía, esto lo he sacado del Washington Post, ¿verdad?, porque es el 50 cumpleaños de esto, que se ha cumplido a pesar de todos los tíos así como yo, catastrofistas, que han sugerido que que se iba a dejar de cumplir, pues se ha cumplido. Es la realidad, ¿vale? Y entonces se ha cumplido así de bien. Esto está sacado del Economist, ¿eh? Se ha cumplido, y esto es la naturaleza que no tiene misericordia, ¿verdad? Este es el señor Gordon Moore hace unos días, ¿vale? Y entonces, pero esta es la ley. La ley es que se ha cumplido súper bien,
¿vale? Bueno, y se ha cumplido súper bien y en el camino han ocurrido cosas interesantes, como por ejemplo que había muchas predicciones catastrofistas de que sería la potencia disipada en los transistores lo que terminaría con la ley. Y resulta que la densidad de potencia pues, ha resultado permanecer constante, ¿vale? Y ha producido esta saturación que hay aquí. Y es verdad que la velocidad, ¿vale? La frecuencia del reloj lleva sin cambiar bastantes años. Lo que se ha hecho es aumentar el número de cores, de núcleos, ¿vale? Pero es verdad que ha saturado. Pero, sin embargo, lo que ha mantenido la ley funcionando es que el número de transistores ha seguido aumentando. Y ha seguido aumentando gracias a que las técnicas de litografía han evolucionado hasta el punto de conseguir que el tamaño de los dispositivos hoy no es 19, no es 16, sino 14 nanómetros. 14 nanómetros por el tamaño de un transistor. ¿Vale? Y los tecnólogos aseguran que en los próximos 10 años pueden mantener el ritmo llevando el tamaño de los transistores a 5 nanómetros, que es del orden de la anchura de una pared celular, ¿vale? O sea que digamos que en los próximos 10 años no se prevén, digamos, grandes cambios en esto, en estas figuras de número de transistores, ¿vale? Lo que mucha gente no dice es que lo que sí que ha pasado es que esta historia de los transistores ha evolucionado a un ritmo y la memoria ha evolucionado a un ritmo menor. Y sobre todo, el acceso a la memoria, ¿vale? Que por la pura estructura de los computadores, este esquema de von Neumann, tiene que tener lugar todo el rato, ¿vale? Pues resulta que es lo que está poniendo una verdadera barrera, ¿vale? al poder de computación. Y en esto que ha salido un concepto interesante, que es el de la computación neuromórfica, ¿vale? Súper interesante. Y es que, bueno, pues siempre hemos querido emular la capacidad de cálculo del cerebro de los animales o de las personas incluso, ¿verdad? Y lo que pasa es que el primer intento de emular la capacidad de cálculo de un ratón, ¿verdad? Pues fue bastante decepcionante con este esquema de von Neumann, a pesar de utilizar un ordenador de estos Blue Gene, ¿verdad? Pues resulta que fuimos 10 veces más lento, con un consumo brutal de potencia y a nuestro gigahercio. A pesar de que claro, esto para conseguir este número de sinapsis, ¿verdad? De operaciones lógicas, de cálculo, ¿verdad? Sin embargo, los humanos, ¿verdad?, hacemos números tan grandes como 10 a la 15 con el consumo de un cerebro que son unos 20 vatios. Bueno, pues esto ha puesto en marcha a la gente, ¿verdad?, a pensar y habéis oído hablar de la conjetura de Kurzweil. Esto es súper interesante, ¿no? Digamos, se está intentando hacer un esquema de procesado que emula el cerebro, es neuromórfico, y hay un tipo que es Raymond Kurzweil, ¿verdad?, que es un inventor, que es el premio Lemelson del MIT, de medalla de tecnología del Congreso de los Estados Unidos, súper rico, súper listo, ¿vale? Y este tipo anticipa que en realidad no como la ley de Moore predice, sino en realidad el poder de computación va a ser más rápido y se va a llegar al límite en el que una máquina va a ser capaz de computar más rápido que todo el resto de la humanidad junta, ¿no? Y entonces él predice que este es el momento en el que va a ocurrir una singularidad, ¿no? La máquina va a pensar más que las personas, ¿no? Y esto es súper interesante. Bueno, esto es lo que quería contar porque a mí me gustó mucho. Estaba leyendo cosas para la charla y leí esto y me pareció tan interesante, digo, se lo voy a contar, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con mi charla esto, ¿vale? Pero lo que sí que es verdad es que con esta computación neuromórfica se ha puesto algo en marcha y se han puesto grandes proyectos, se han puesto en marcha para tratar de hacer un esquema de computación diferente, ¿vale?, basado en emular al cerebro con el objetivo de ir más allá, ¿vale? Y estos son, por ejemplo, el proyecto Synapse,
que fijaros las fechas, esto es una cosa que hay que pensar sobre ello. No voy a decir casi nada de ello, ¿verdad? Pero el proyecto Synapse, que está, digamos, financiado por el DARPA, ¿vale? En Estados Unidos empieza en 2008, ya está produciendo resultados, ¿vale? Y el año pasado, en uno de los proyectos de la flagship, con el grafeno, ¿verdad? Pues se hizo el Human Brain, que es el proyecto análogo, pero en Europa, ¿vale? Bueno, pues resulta que en la fase 4, es decir, para finales del año que viene, no el otro, ¿vale? Pues el proyecto Synapse va a ser capaz de diseñar un sistema con 10 a la 12 sinapses y 10 a 8 neuronas, o sea, como un gato, ¿vale? Como un gato. Y hacer un robot con la capacidad de procesado de un gato, ¿vale? Es súper, súper, súper grande. Y esto no creáis que es broma. Estas cosas se están haciendo, están en la web, los avances. Lo que pasa es que no te cuentan cómo lo hacen, ¿vale? Pero la base es esta rotura del paradigma de von Neumann para la computación, ¿vale? Y el agosto pasado, ¿verdad? En IBM ya se salió a la venta un chip de estos neuromórfico, ¿verdad? Mucho más limitado que este objetivo, pero en el que ya es un hecho esta computación neuromórfica. Bueno, pues esto, ¿qué dicen los tecnólogos? Pues aquí está, esto es lo que os quería realmente contar. Esta es la hoja de ruta de la tecnología de semiconductores. Esto es como de verdad los gurús, de lo que dicen ellos. No yo que aspire a que los óxidos sean muy importantes, sino lo que dicen los tecnólogos de verdad de semiconductores, ¿vale? Esto es lo que dicen. Entonces, esta comunidad lleva, desde ya de la edición 2009, ¿vale? Este concepto de more than Moore, ir más allá de la ley de Moore, bueno, se maneja, ¿verdad? Y digamos que, bueno, se contemplan funcionalidades que no escalarían como la ley de Moore, porque se incorporan componentes distintos, ¿vale? Y el área del more than Moore es aproximadamente del 50%. En la edición 2013, lo que casi cuesta ver es el Moore. More than Moore está por todas partes, ¿vale? Y es que, efectivamente, hay toda una gama de estrategias que ya están en marcha, ¿vale? Para ir más allá de la ley de Moore, ¿vale? Y con tecnologías que no son las ni del 3,5 ni de silicio, ¿no? Hay estos óxidos complejos que yo digo, ¿verdad? Pues están en un montón de sitios, ¿vale? En un montón de sitios. Y están en un montón de sitios en las memorias, ¿vale? La memoria de resistive switching, ¿vale? Que es la FRAM, ¿vale? Pues es una realidad probablemente en 2-3 años, ¿vale? Está aquí ya, ¿vale? Y en las combinaciones de estos óxidos, el grado de libertad de la carga y el spin, eso está pero por todos lados, ¿eh? ¿Vale? No sé si veis aquí, pero lo que dice es capas de óxido, lo que se controla el spin con el manejo de las vacantes de oxígeno. Vacantes de oxígeno, están por todas partes, ¿vale? Vale, y este concepto de los memristors es en realidad el que probablemente se va a llevar el gato al agua. No lo dicen, pero están todos haciendo dispositivos basados en memristors. Estos memristors compatibles con la arquitectura CMOS, es decir, poniendo una capa de estas en las que se maneja las vacantes de oxígeno en una forma que tiene memoria, ¿vale? Esto es la ruptura definitiva de este paradigma de von Neumann, porque el mismo dispositivo computa y tiene memoria. No hay que ir a la memoria y comunicarse como ahora, sino el mismo dispositivo computa y tiene memoria, ¿vale? Y bueno, no quiero hacer entrar en muchos detalles de esto, pero sí que os quiero decir que el verdadero, me he equivocado aquí, el verdadero creador del concepto este es Stanley Williams, ¿vale? Que claro, Hewlett Packard le ha puesto un laboratorio para que haga lo que quiera, ¿vale? Y este es el que está, digamos, desarrollando toda esta tecnología de los memristors, que esencialmente se basa en óxido de titanio, ¿vale? Y el control de las vacantes en óxido de titanio. Esta es la lección súper grande, ¿no? Ahora. Y de hecho, sin decir cómo, ¿vale? Pero Hewlett Packard, ¿verdad?, se compromete en 2018, 3 años, ¿vale? Una memoria con 100 terabytes, ¿vale? Y eso realmente
está ahí. De manera que si yo fuera uno de vosotros ahora y tuviera que tomar una decisión, ya que os he convencido de que vais a trabajar en materiales, porque es un súper buen negocio en nuestro país, porque está el marco financiador, que es buenísimo, porque nuestra directora general es científica de materiales, que eso es muy importante, como ya os he dicho, y si tuviera que elegir una dirección en la que empezar a caminar, ¿vale?, pues elegiría esta del control de las vacantes de oxígeno, su detección en los óxidos, imaginar dispositivos que se basen en su manipulación, ¿vale? Voy a mirar la hora, porque he conseguido, no he podido evitar que alguno se vaya, pero sí que he conseguido que nadie se duerma, que eso está súper bien. Voy a mirar la hora y para acabar súper a tiempo me quedarían 7 minutos, sin contar con los 10 que empezamos tarde. Me gustaría animaros a que preguntarais algo. Si no, me quedan 110 transparencias. Pero dejadme que os enseñe una cosa, ¿verdad? Con este asunto de los membristos, nosotros hemos empezado a hacer cosas, pero están súper mal, o sea que tenéis toda la ventaja todavía si la queréis, ¿vale? Pero dejadme que os enseñe una cosa. Esto es un membristor de esto que os digo, pero le hemos puesto electrodos ferromagnéticos y una capa que en lugar de ser de óxido de titanio es de titanato de bario, que es un ferroeléctrico, material ferroeléctrico, ¿vale? Polarización que uno puede cambiar. Y bueno, es ferroeléctrico y la gracia, lo que hacemos con esto es que queremos meter vacantes de oxígeno, ¿vale? Uno de los electrodos que os he dicho que ponía magnético lo quito y pongo plata, ¿vale? Y la plata ahí es un sistema que es redox activo, ¿vale? Y yo aplicando un campo eléctrico genero vacantes de oxígeno y las meto, ¿no? Que, pues, como esto funciona con vacantes de oxígeno, pues le pongo algo que las genere. Las meto con un campo eléctrico. Mire, ahí están los membristors, ¿lo ven? Ahí están estos efectos de resistive switching, de comportamiento irreversible, de histéresis en la resistencia, ¿vale? Y yo veo dos tipos de switches, miren. Aquí veo los switches de la polarización ferroeléctrica y más allá veo el switch de las vacantes de oxígeno, o sea que puedo mover las vacantes de oxígeno de un lado a otro de la capa que tiene espesor de 4 nanómetros, ¿vale? Y eso combinarlo con el switch de la polarización, ¿vale? Entonces puedo hacer como un memristor reconfigurable, ¿vale? Entonces esto es lo que hacemos, mirad. Este es un memristor. Esto es lo que pasa cuando switcheo la polarización, tengo histéresis en la resistencia, que es la clave del asunto, ¿vale? ¿Vale? Y ahora, la manera en la que recorro ese ciclo de histéresis cambia de derecha a izquierdas, dependiendo que las vacantes de oxígeno las lleve a la interfase de arriba o a la interfase de abajo con un campo eléctrico. O sea, manejo las vacantes de oxígeno y la polarización para diseñar, para cambiar toda el esquema de computación, porque cambio los estados de up y down a voluntad. O sea, puedo hacer una memoria con 4 estados, ¿vale? En realidad no son 4, pues 4 por el número puedo cambiar aquí a voluntad realmente si me da la gana, ¿verdad? Pero no quiero entrar en esto. Podría hacer una memoria con 4 estados, vacantes arriba abajo, polarización arriba abajo, ¿vale? Y modificar a voluntad, ¿vale? Esta es una de las cosas que os quería contar. Y la otra, y ya me voy, os quería contar es que, pero esto lo voy a hacer tan rápido que ni lo imagináis. Les contaba el otro día a mis alumnos, doy clase en primero, estoy súper contento de eso, ¿verdad? Y les contaba el otro día a mis alumnos lo que eran las ondas estacionarias. ¿Os acordáis de eso? De que uno ponía una cuerda entre dos paredes y entonces solo caben algunas longitudes de onda, ¿verdad? Y entonces el número de ondas, de ondas que uno puede hacer es discreto, ¿verdad? Pues es un poco la misma historia, pero en lugar de meter una cuerda, lo que meto son electrones, que también son ondas, y en lugar de entre dos paredes, los meto en una frontera de dominio de un ferroeléctrico, que es un objeto que tiene menos de 1 nanómetro de tamaño, ¿vale? O 1 nanómetro, vamos a poner, ¿vale? Entonces genero ahí ondas estacionarias, ¿vale? Y eso es lo que hemos hecho, ¿vale? Y entonces eso es lo que os quería contar rápidamente, pero casi
casi como así y nos vamos, ¿verdad? Esto lo que hacemos es que en estas uniones que os he contado antes, en las que pongo ¿cómo se dice?, los electrodos ferromagnéticos y la barrera ferroeléctrica, ¿verdad?, hemos conseguido estabilizar una frontera de dominio que se llama head-to-head. Medimos la polarización midiendo las posiciones de los átomos y los desplazamientos, y sabemos que aquí la polarización mira para arriba y aquí la polarización mira para abajo, y en medio hay una frontera, ¿vale? Es una frontera, mirad, esto es así, esto es un mapa de polarización, azul es para abajo, rojo es para arriba, ¿vale? Y esto está medido con el microscopio, esto lo hace María Varela, y lo hace, bueno, lo hace en Oak Ridge y también aquí, ¿vale? En la ICTS de la que os decía, de microscopía electrónica, en la que es el jefe José González, ¿vale? Bueno, pues vosotros seguro que recordáis de cuando estudiabais el electromagnetismo, ¿verdad? Recordáis que cuando la polarización, o sea, si la polarización es perpendicular a una superficie de separación, hay cargas de polarización, y que si la polarización mira hacia la superficie, las cargas de polarización son positivas. Claro, pues esto es lo que pasa en esta frontera que os estoy enseñando. Si el sistema tiene electrones, ¿dónde van a ir los electrones? Van a ir aquí, justo. Van a ir justo aquí, ¿vale? Porque les molesta esta acumulación de carga positiva, ¿vale? Les molesta significa, tiene un coste de Coulomb, un coste energético, ¿vale? Y esto, de hecho, es lo que ocurre, no sé qué tan familiarizados estáis con estos esquemas de bandas de los semiconductores. Esto se consigue curvando las bandas del semiconductor en el entorno del dominio, pero no es muy importante, ¿vale? Bueno, pues el asunto está en que podemos detectar estos electrones en la frontera de dominio mirando el estado de oxidación del titanio, ¿vale? Es titanato de bario, tiene estado de oxidación 4. Pues cuando medimos el estado de oxidación cerca de la frontera, lo que tenemos es que es 3,95, no 4. Está súper claro, no es 4, es 3,95. Y esos son los electrones que están en la frontera, ¿vale? O sea que hemos estabilizado una frontera así, se han ido los electrones ahí para compensar las cargas de polarización positiva, los hemos confinado, ¿vale? Y ahora queremos saber si su espectro es efectivamente discreto, ¿vale? Y entonces lo que hemos hecho es medir el transporte electrónico a través de esa barrera, por efecto túnel, ¿vale? Transporte entre los dos electrodos ferromagnéticos a través del ferroeléctrico. Y mirar lo que hay. Lo que hay es que la conductancia oscila cada vez que estos estados discretos de las ondas estacionarias electrónicas, ¿vale? Cada vez que uno pone uno enfrente del nivel de Fermi, ¡chum!, aumenta la probabilidad de túnel y uno tiene un pico en la conductancia, ¿vale? Y uno taca, obtiene un montón de picos que puede saber dónde están y fitearlo a un modelo de estos de pozo cuántico. A ver, ¿cuál es el mensaje? Uno no entiende nada, no se acuerda de nada, pero lo importante es que en estos óxidos uno puede, además de con las interfaces diseñar comportamientos nuevos, uno puede imaginar nuevas nanoestructuras utilizando estas fronteras de dominio, ¿verdad?, para generar propiedades electrónicas nuevas. Y esto puede ser, digamos, el origen de nuevos dispositivos, de nuevas maneras de computación en el futuro, ¿verdad? Siempre que estos son fenómenos cuánticos a escala macroscópica, ¿vale? Otro día, el año que viene, cuando me vuelva a dar esta charla y os cuente de materiales para energía, podemos hablar también un poco de computación cuántica, ¿verdad?, donde estas cosas seguro que van a encontrar su aplicación. Bueno, en definitiva, voy a acabar aquí, ¿vale? Os quería decir que todas estas cosas que nosotros hemos inventado, ¿vale?, luego ha venido Mari Carmen Muñoz en el Instituto de Ciencia de Materiales del CSI, las ha calculado y han salido, ¿vale? Y esto es un poco, esto me vuelve a llevar a la idea del principio. Esta comunidad, ¿verdad?, es una comunidad muy heterogénea, muy variopinta, ¿verdad?, y con habilidades muy diversas y muy complementarias. O sea, uno puede hacer un desarrollo experimental como hemos hecho nosotros, pero tiene
la microscopía tiene el ingenio, los dispositivos, tiene los cálculos teóricos y de verdad es un entorno en el que es muy rentable trabajar porque uno puede llegar muy lejos, ¿vale? Espero que os he podido convencer de este concepto de que la electrónica de óxidos es una realidad en los dispositivos de los próximos 5 a 10 años, ¿vale? Que uno puede ir mucho más allá en manipular, en diseñar y manipular nuevos comportamientos en estas interfaces y en que efectivamente es un buen negocio trabajar en ciencia de materiales, ¿vale? Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Jacobo. Yo no sé vosotros, pero a mí me ha convencido y estoy por ir a llamar a la puerta de su laboratorio, que me haga un hueco y volver a empezar allí. Porque y cuando esté deprimido, como lo hemos filmado, me miraré la charla porque ha sido muy estimulante. Y luego nos ha engañado porque han dicho, no os voy a hablar de nada. Y nos ha hablado de un montón de cosas que además se enlazan con otro montón de cosas que vienen del pasado, pero se proyectan enormemente al futuro. Tenemos tiempo ahora para unas pocas preguntas, así que os animaría, ya que no os habéis dormido, como se vea en este gráfico, a que las hagáis. Sí, buenas. La pregunta va un poco relacionada con la parte que se está hablando de la ley de Moore, que sí, que describe el aumento del número de transistores con el paso del tiempo, y que la pregunta era que si estás de acuerdo en que también o sea, que si, ¿qué piensas sobre si es importante también reducir los consumos energéticos de los dispositivos, aumentar el número de horas de funcionamiento de las baterías, etcétera? Bueno, desde luego, quiero decir, es capital, porque quiero decir, donde hemos llegado ahora, por ejemplo, en la tecnología de los móviles, ¿verdad? Pues lo cierto y verdad es que uno tiene que recargarlo a cada paso, o sea, se comen la batería, el consumo es excesivo, ¿vale? Lo que no tengo claro es que se pueda reducir el consumo, digamos, de los dispositivos, o sea, los límites de consumo yo creo que son los mínimos compatibles con el dispositivo tal y como es hoy. Lo que puede reducir el consumo, y lo que yo creo que es, vamos, lo que yo creo no, lo que sé que es un hecho que lo reduce, es este esquema de computación neuromórfica, en el que no obligas a los componentes, no obligas al reloj a funcionar todo el rato, sino a funcionar solo cuando hace falta, por demanda. Y con este esquema, déjame que vaya atrás un segundo, porque yo creo que tenía un dato. Yo creo que tenía un dato en el chip este de IBM. Yo creo que había un dato de consumo. Dice... Aquí está, ¿no? Dice estos 4 kilovatios habría que compararlos con la figura aquella que daba del Blue Gene, ¿vale? Donde, bueno, había órdenes de magnitud más. O sea que con este esquema de computación neuromórfica yo creo que sí se va a reducir la potencia drásticamente, de hecho, drásticamente, y que no creo que si los dispositivos sigan siendo los mismos sea posible bajarlo por dispositivo. Este es mi punto. Vale. Tengo una pregunta con respecto a lo que ha dicho antes sobre, ha hablado sobre el intento de igualar la capacidad de un ordenador con el cerebro humano, ¿no? Y mi pregunta es si eso realmente tiene sentido, crear un ordenador que iguale la capacidad ¿no? La capacidad del cerebro humano, ¿qué aplicaciones podría tener eso? Otras propiedades que estas nuevas arquitecturas realmente no están consiguiendo emular. Es verdad, definitivamente es cierto. Pero lo que sí que también es cierto es que el número de operaciones por segundo, ¿vale?,
de 10 a la 15 que tiene el cerebro humano, eso es posible alcanzarlo con estas nuevas arquitecturas. Y eso, bueno, es un avance interesante y merece la pena hacer estos dispositivos y ver qué pasa. Yo creo que el cerebro humano todavía tiene recursos que no están ahí. Pero, bueno, de momento va a ser algo que va a ir rápido. A mí mi máquina me gana al ajedrez súper fácil. No quiero ni pensar si va a 10 a la 15. ¿Vale? O sea, que me parece interesante hacerlo en cualquier caso. Vale, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, no sé muy bien cómo preguntarlo, pero es que has contado tantas cosas que, madre. A ver, tú empieza que yo te ayudo. Bueno, por una parte, ¿qué propiedades, qué puede conllevar las propiedades tan especiales que proporcionan los óxidos en el campo del magnetismo? Mira, yo creo que o sea, el mundo que nos rodea es un mundo complejo, ¿vale? Un mundo complejo significa que, bueno, pues está lleno de fenómenos, digamos, que no son no lineales y que no son incluso deterministas, ¿no? O sea, que son difícilmente predecibles con las herramientas que hay ahora, ¿vale? Entonces, detrás de toda de una arquitectura de procesado basada en estos óxidos correlacionados, ¿vale?, estaría en hacer un ordenador complejo para estudiar fenómenos complejos, ¿vale? Entonces, y esto es una manera de aproximarse al problema que, por supuesto, no se me ha ocurrido a mí. O sea, esto a la gente, digamos, de computación cuántica, este es digamos, su paradigma de partida, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de la computación, no hay ninguna duda. Desde el punto de vista del magnetismo, déjame que piense un minuto, porque esto yo debería decir algo, porque es algo sobre lo que yo he pensado. Me viene a la cabeza lo que están intentando encontrar, que es el monopolo magnético. ¿Podría...? A ver, yo creo que esto no tendría una relación directa. No quiero ser completamente tajante porque no estoy seguro de que sea cierto. Yo creo que hay en algunos de estos estados magnéticos topológicos sí se asocian con la presencia de monopolos magnéticos, y entras en Nature y pones monopolo topological states y te vas a encontrar con que hay papers de hace unos meses que establecen esta conexión. O sea que yo creo que puede haber una conexión en la que realmente no podría hablar porque no conozco, ¿vale? Respecto, en general, la búsqueda del monopolo, o sea, monopolos hay, ¿vale? Y monopolos, lo que pasa es que hay pocos. Entonces, digamos que se han buscado durante tiempo y se han encontrado un número limitado de ellos. Que uno quiera con ellos, digamos, reescribir las ecuaciones de Maxwell o no, yo creo que el número que hay es pequeño, ¿vale? O sea, y la respuesta es que sí, vamos, sí hay, sí. Pero no, en principio la conexión con esto es marginal, vamos a ponerlo. Vale. Muchas gracias. No sé si os queda alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, pues yo casi para terminar, y agradecer a Jacobo la charla tan interesante, y meter una duda más, y es, él ha hablado de propiedades emergentes, y hay algunos físicos que se dedican a esto, de las propiedades emergentes, y consideran que una de las propiedades emergentes que más nos va a sorprender en los próximos años relacionado con esto es la consciencia, que posiblemente sea una propiedad emergente de sistemas complejos, y que quizás cuando lleguemos a esos superordenadores supercomplejos, de repente, ¡pum!, aparecerá algo que no nos esperamos, una de las muchas cosas que no nos esperamos, y que sea algo parecido a eso de lo cual presumimos tanto, que tener que la consciencia, y que nos hace muy especiales. Y a lo mejor no lo somos tanto, como la Tierra no era el centro del universo, ni el Sol el centro de la galaxia, ni otras muchas cosas. A lo mejor también resulta que la consciencia ni tan siquiera
es el centro de la humanidad y hay otras muchas cosas, pero pensad en ello porque es interesante. Pensar siempre es interesante y estas cosas estimulan y además sirven para que conectéis pensamiento, materia y cómo la materia transforma el pensamiento y el pensamiento la materia y terminamos teniendo materiales. Muchísimas gracias, Jacobo. Muchas gracias.